Gracias por conectarte con nosotros. Que Dios te bendiga. Por favor, quédate en tu casa. Pues buenas tardes a todos los que nos están escuchando, los que están conectados ahorita en nuestros hogares, en nuestras casas. Realmente ha sido una aventura poder estar comunicándonos por estos medios, aprendiendo juntos de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios, y qué bueno que tomaron el momento para conectarse. Y el día de hoy pues continuamos, es un jueves de serie, y como han estado escuchando los jueves anteriores, estamos hablando sobre la serie Generaciones. Nuestro pastor hacía nota que bueno, lo hemos dedicado todo este mes para nuestros pequeños, para los niños. El próximo jueves pues viene un evento muy especial para ellos, y el día de hoy es que al parecer es el cuarto tema que vamos a estar platicando, y mi deseo es que Dios nos traiga su luz, su sabiduría por medio de la palabra, para ser mejores padres y para permitir que nuestros pequeños, nuestras pequeñas logren todo lo que Él tiene planeado para ellos. Me gustaría que hiciéramos una oración para que Él pueda abrir nuestro entendimiento, pueda tener paz en nuestros pensamientos, toda distracción se pueda ir y aprender de Él esta tarde. Señor, gracias, muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de abrir nuestros corazones para aprender de ti que eres un Padre eterno y amoroso. Glorifícate en todos nuestros hogares en este mismo instante y que podamos aprender de ti. Muchas gracias por lo que estás haciendo. El tema que vamos a platicar hoy se trata sobre niños en proceso de transición. Niños en proceso de transición. Y me gustaría empezar con una pregunta, ojalá y puedan quedársela en su mente durante la charla, pero si tuviéramos la oportunidad, si tuviéramos todos los recursos, todos los permisos para formar a nuestros hijos de la manera que soñamos, ¿cómo sería nuestro hijo? O sea, si solo dependiera de nosotros, imaginemos que somos unos artistas que estamos le estamos dando forma a nuestros hijos. ¿Cómo miraríamos nuestros hijos? ¿Cuál sería nuestro hijo ideal si solo dependiera de nosotros y no dependiera de nuestros hijos? Bueno, pensando en esto, ustedes han de saber, la mayoría, que estamos esperando a nuestro tercer pequeño o pequeña, aún no sabemos. Ya para noviembre, primero Dios, si todo sale bien, volvemos a la etapa de los pañales, de las desveladas. Pero hace meses, cuando planeábamos la llegada de nuestro tercer bebé, nos hacíamos esa pregunta. Duramos muchos meses pensando si traeríamos un miembro más a nuestra familia. Y cuando estábamos pensando, platicando con Julie, decíamos, bueno, veamos ¿por qué sería bueno traer otro miembro otro miembro a nuestra familia? Y entre las charlas había muchas negativas, ¿no? O sea, como yo creo la mayoría de nuestras familias y de los matrimonios jóvenes nos enfrentamos, ¿no? Con los desafíos de decir, bueno, sería ahorita adecuado traer otro bebé a nuestra casa, otro integrante, y muchas negativas habían, y entre las muchas positivas también que vimos, algunas eran más egoístas, sinceramente, nos mirábamos como ancianos, como abuelos, y bueno, nos gustaría tener más miembros de nuestra familia. Mi familia es de 5, en donde yo nací, la familia de Julie también son de 4, entonces siempre ha sido bonito tener una familia grande. Y bueno, decía Proverbios 17:6, la corona del anciano son sus nietos. Entonces, en esta forma un poquito más egoísta, nosotros mirábamos con esas coronas más adelante de los nietos, si Dios lo permite tener, pero era una de las motivaciones. Sin embargo, nos pusimos a pensar en cuando la primera vez que encargamos a Nahara, ¿por qué la traeríamos a tierra?
porque miren, realmente es una decisión de un matrimonio traer a un bebé a casa. Es la decisión de un matrimonio formar una familia. No es lo único medio para formar una familia. Hay familias espirituales en la fe, pero nosotros somos responsables de la familia que formamos. Entonces, en ese inicio recuerdo que platicamos y viendo el mundo y viendo la necesidad en nuestra sociedad, decíamos, qué bonito sería poder aportar juntos un faro más de esperanza y de luz, que pudiéramos traer a nuestra casa un ser humano, un pequeño, formarlo de tal manera que pueda ser una lumbrera en nuestro mundo, lanzarlo como esa imagen del guerrero que agarra una flecha y la lanza una saeta hacia un punto, hacia un blanco. Y nuestro deseo cuando iniciamos nuestra familia con Nahara era eso: Señor, dando la oportunidad de tener en nuestra aljaba una flecha que podamos lanzar y que sea de bendición para nuestro mundo. Y realmente ese ha sido el deseo con el tercer miembro, que Dios nos dé la oportunidad de lanzarlo a este mundo para que sea de bendición a su generación. Entonces tendríamos que pensar en cuál es la meta principal de nosotros como padres. Porque esto se oye bonito, es como un sueño que todos deseamos tener hijos de bien, que haya dicha y felicidad y bendición, pero entonces ¿cuál es la meta que tenemos como padres? Y Colosenses 1:28 describe una responsabilidad no solo de los padres, sino de toda una comunidad cristiana. Y la responsabilidad la dicta así el apóstol que escribió Colosenses 1:28 y dice: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos. Esto incluye a nuestros hijos. ¿Para qué? Para presentarlos a todos perfectos en Él. En otras versiones habla para presentarlos en la plena madurez. Y yo creo que ese es parte de uno de los objetivos principales de ser padres, de llevar a nuestros hijos, de acompañar a nuestros hijos desde la niñez hacia una plena adultez, siendo muy sensibles a sus necesidades más íntimas, y que mientras los acompañamos a su adultez plena, los llevemos activamente en el camino que Dios ha trazado para sus vidas. Más allá de tener un estereotipo o una figura particular de nuestros hijos, pensando en la pregunta inicial de la charla, es poder acompañar a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, hasta que sean adultos plenos en Él y descubran los propósitos que Dios tiene para ellos. Entonces, es importante que nos centremos cómo acompañamos a nuestros hijos desde su niñez, desde que nacen hasta que son plenos adultos, si esto pudiéramos ponerlo como un objetivo o una meta de ser padres. Y tendríamos que pensar en los desafíos, porque miren, nuestros hijos, ya sean niños, bebés, adolescentes, están cambiando y evolucionando tan radicalmente conforme día a día, segundo a segundo, vivencia tras vivencia, experiencia tras experiencia, y pareciera que están mutando, cambiando, evolucionando, y cambios extraordinarios. Si pensamos un poco desde que son bebés, digo, no soy experto en formación humana o desarrollo humano, pero bueno, soy un ser humano, y yo creo que como todos nosotros que entendemos un poquito los cambios principales de un ser humano. Cuando el pequeño está en el vientre de la madre, necesita toda la vitalidad y el afecto de la madre para que crezca de una manera sana. Y una vez que llega entre sus primeros añitos, quizás de 0 a antes de 2 años, poquito antes, es importante que todos sus órganos, sus músculos, todas sus partes crezcan de forma saludable.
y empiecen a identificar la manera de cómo comunicarse. Yo veo a Kaeli, que tiene sus 3 añitos y que ya puede expresar cuando le duele algo, cuando quiere algo, y esa oportunidad que tienen ellos de expresar y de comunicarse es tan vital, pero necesita una formación. Y después de 3 a 6 años, muchos han dicho que casi hasta los 6 años ya han aprendido casi el 90% de lo que van a aprender, porque aprendieron a su cuerpo a funcionar, aprendieron a razonar, aprendieron a pensar, a hablar, a respirar, a caminar. Piensen en todo lo que han aprendido desde los 0 a los 6 años. Y es cuando empiezan a identificar sus propias creencias, sus motivaciones. Pequeñitos de 3 a 6 años tienen esa capacidad de empezar a pensar de una forma mucho más profunda y abstracta. Y después de los 6 a los 12 años van a empezar a gestionar sus propias decisiones. Parece que son muy pequeñitos, pero conforme ellos crecen, ellos quieren ser más independientes. Y en algún momento de su crecimiento, todo lo enseñado va a empezar a ser cuestionado, porque las relaciones sociales empiezan a tener mayor importancia. No solamente es papá y mamá los grandes héroes, sino que sus amiguitos, la sociedad, la imagen empiezan a tener gran repercusión en su vida, al punto en que ya puede empezar a quebrantar algunas de las cosas que aprendieron. Empezamos a separarnos de nuestros padres muchas de las veces, y en todos estos procesos estamos nosotros como padres, y tenemos ese gran desafío de cómo vamos a acompañarlos. Y ese es el tema que estamos abordando el día de hoy. El tema es niños en proceso de transición. Y pensando en nuestro acompañamiento en este proceso de transición, me gustaría que pudiéramos pensar en 3 elementos importantes en este proceso de transición. Si tienen ahí algo para apuntar y les interesa mucho, adelante. 3 elementos en el proceso de transición importantes. El primero que podríamos pensar, si pensamos que nuestra meta principal como padres es llevarlos desde la niñez hacia la adultez plena, al conocimiento de Dios, tendríamos que pensar que uno de los elementos vitales es la formación que nosotros demos. En Efesios 6:4, Pablo lo dice de esta manera: ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y resalto esto: ¿según qué? La disciplina e instrucción del Señor. Es decir, ¿cómo traducimos y aplicamos las enseñanzas de Dios a su contexto en el que viven? Ahí, en cada situación que viven, desde que tienen 3, 4, 5, 8, 10 años. Ese es un desafío de nosotros en la formación: cómo instruirlos en la disciplina del Señor, cómo darles sentido, cómo traducir las enseñanzas de Dios para sus diferencias, en el perdón, en el amor, en la generosidad, en el compartir, en la responsabilidad, en las consecuencias. Hay todo un proceso de formación que nosotros tenemos. Y se dice esto, que los buenos hábitos se forman a través de ¿qué? De la repetición una y otra vez de aquellos roles que están siendo preparados para nosotros. Y Proverbios 22:15 habla de esto de esta manera. Dice: la necedad está ligada al jovencito o a la jovencita, pero la disciplina la alejará de él. Realmente no sería iluso pensar que nuestros niños son niños buenos que se inclinan al bien. Desde que nacemos, nuestra inclinación principal es hacia el mal. No profundizamos mucho en esto en esta charla, pero realmente
desde nuestro nacimiento hay una concupiscencia que se va hacia el mal. Y nuestro deseo entonces es corregir el camino en una formación. El salmo que leía, que hacía alusión en un principio cuando les hablaba en algún momento la motivación que hemos tenido para traer familia a este mundo, se encuentra en Salmo 127. Y me gustaría leer estos versos porque de aquí podemos aprender algo. Del Salmo 127, es el Salmo 127:3, y dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y quisiera centrarme en el verso 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como flechas en manos del guerrero. Son imágenes que la Biblia nos da de la formación, pero pensemos un poquito en los tiempos bíblicos. Y el guerrero era una persona que tenía que, de un metal particular o de una vara quizás, afilarla, enderezarla, fortificarla, equilibrarla, para que su flecha en algún momento llegara al punto que él estaba dirigiéndola. Entonces, cuando vemos la imagen de un padre formando un hijo, hay dos elementos que podemos identificar. Uno es el padre o el guerrero que se ha capacitado y entrenado para tomar esa flecha, y otra es la flecha en sí. Realmente hay las excepciones en la cual el proceso se ha hecho y el hijo ha decidido tomar otro rumbo, y yo creo que no es tan absolutista esto, y no toda la culpa siempre la va a tener el padre en muchas de las decisiones que toman nuestras generaciones. Pero parece haber principios que el guerrero es el que forma esa flecha y el guerrero es el que la lanza, y el pasaje nos está de alguna forma responsabilizando, ayudándonos a entender que sí hay una responsabilidad de nosotros para que esa flecha llegue a su punto. Y si nos enfocamos en la formación y pensamos a nuestro hijo como una flecha, hay que pulirla, hay que afilarla, hay que equilibrar esa flecha. ¿Y qué nos hace referencia a esto? A la formación que podamos tener. Y miren qué bonito es cuando en el verso del capítulo 127, verso 4, dice que así son los hijos habidos en la juventud. Algo que podemos aprender de este verso es que la formación se comienza temprano. Lo más pronto que podamos es la formación. Los hijos habidos cuando somos jóvenes, cuando tenemos todas las fuerzas para dedicarnos a la formación de nuestros hijos. Quizás están escuchando muchos amigos contemporáneos que tenemos a nuestros pequeños. Debemos dar gracias a Dios que Él nos está dando la oportunidad temprano de aprender principios que puedan ser de bendición para nuestras generaciones, a los hijos habidos en tu juventud. Porque cuando un niño es pequeño, el factor de curiosidad es muy alto. Cuando un niño es pequeño, la memoria es muy alta. Cuando un niño es pequeño, la confianza que nos tiene es muy alta. Cuando un niño es pequeño, la humildad, el factor de humildad es alto. Puede ser formado más temprano. En la más temprana edad tenemos la oportunidad de formar a nuestros hijos. Cuando la edad avanzada se vuelve más complicado, hay más retos, estos factores que les mencionaba de curiosidad, de memoria, de confianza, de humildad, empiezan a disminuir. Entonces tenemos la oportunidad, los hijos habidos en la juventud, de formar. Pero esa flecha también se forma con firmeza de carácter, con poner los límites adecuados.
Samuel relata en 1 Samuel 3:13, relata la historia de un padre que no estorbó a sus hijos y Dios lo responsabilizó del mal que habían hecho sus hijos. Y él dice, el hombre de Dios que falló al no estorbar a sus hijos, Elí. Entonces sí hay una responsabilidad de estar firmes en nuestro carácter y de poner esos límites precisos. Y hay mucha sabiduría en los límites, porque miren, cuando el Efesios 6:4 habla de no hacer enojar a nuestros hijos, de formarlos y de criarlos, nos da un parámetro, porque esa firmeza y esos límites nosotros podemos confiarlos a la firmeza y a los límites que están estipulados en la Biblia. Yo me acuerdo que cuando yo a veces me enojaba mucho con mi mamá o con mi papá, de hecho en una ocasión mi mamá me reclamó un poco, porque a veces regañaban a Raquelito y yo en mi mente yo decía, pues no la están regañando por algo justo, o sea, es nada más por algo que mi mamá no quiere que haga, y pues porque mi mamá no quiere que haga la están regañando. Y Raquelito lloraba, se enojaba, y yo le decía, mamá, pero no tiene sentido, ¿por qué la estás regañando por eso? Y yo pienso ahora que cuando nosotros somos justos conforme a las enseñanzas de Dios, ahí es donde la firmeza y los límites deben de ser claros. Porque a veces, y yo entiendo porque somos padres de una niña de casi 6 años, y muchas veces nuestra disciplina es porque yo quiero. Y ella hasta reacciona, no, pero papá, esa no es una razón. No, pues soy tu padre, ¿no? Y yo entiendo que hay una reacción entre la tensión. Pero tenemos que saber escoger nuestras batallas, porque hay batallas que las debemos de llegar hasta el fin, porque hay firmeza en los principios de Dios, y ahí podemos estar confiados en que esos límites y esa firmeza del carácter van a ser afianzados de acuerdo a la instrucción del Señor. Todo lo demás puede ser negociable, todo lo demás puede cambiar. Todo lo que yo aprendí cuando era niño y joven es posible que lo pueda desechar para dar una instrucción más adecuada a nuestros hijos. Entonces la formación debe ser temprano cuando somos jóvenes, porque hay un factor muy alto para que nuestros hijos sean formados, pero debe de ser con firmeza y poniendo límites saludables. Pero vean, yo escuché a alguien hablar sobre esto de la formación, a un pastor, y él decía que también en la formación tenemos que aprender a ser divertidos, porque a veces la formación es el logro, ¿no? El enojón, la mamá que está gritando, el papá que está corrigiendo, pero en la formación debe de haber diversión, que pueda haber risas en nuestro hogar. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. El corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Hace cuánto que no ríen a carcajadas en su hogar? Que nuestros hogares sean felices. Aparte de la disciplina, de la corrección, de la formación, que haya felicidad. Que nuestros hijos aún nos vean reír en tiempos difíciles. Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles. El afligido, para él todos los días son difíciles. Mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Qué queremos? ¿Que nuestras vidas a diario en nuestra casa sean difíciles o que sean de un banquete continuo? Una buena risa es un sol en la casa. El viernes pasado disfrutamos mucho una noche, son muy ocurrentes ya las pequeñas, y nos pusimos a jugar a avioncitos, a escondernos en medio de la casa. Pasamos una noche ya casi velada con muchas risas. Había mucho tiempo que no lo teníamos así. Y en un ratito más no se querían ni a dormir, y entonces hubo gritos, hubo y se pusieron a llorar, y al final tenían que irse a dormir. Pero ese balance entre risas
y disciplina y firmeza van a dar la oportunidad de ver a Dios en medio de nosotros, en su amor. Entonces es tan clave iniciar pronto la formación. Y si por algún motivo no la iniciamos a tiempo, Dios es un Dios soberano de los tiempos y restituye lo perdido. Y yo creo que podemos hacerlo en el nombre de Dios. Estamos viendo entonces 3 elementos en el proceso de transición. Primero elemento, es importante la formación. Pero un segundo elemento es de acompañar. Y de acompañar de una manera efectiva. Porque vean, siguiendo la imagen del guerrero con la flecha debe ser lanzada. La flecha no se queda ni en la mano del guerrero ni en el arco. La flecha debe ser lanzada. Alguien ha puesto el trabajo como padre de una forma muy, muy simple quizás, pero trae alguna verdad. Que los padres a veces es como enseñar a nuestros hijos a andar en bicicleta. Debemos saber cuándo sostener y cuándo dejarlo ir. Porque si no tenemos el coraje de soltar esa bicicleta, nos agotaremos mucho al ir corriendo a su lado. Y eso pasa. O sea, tenemos que en ese acompañamiento saber que mientras vamos acompañando es un proceso en el cual tenemos que tener el coraje de ir soltando hasta que nuestro pequeñito tiene la voluntad de andar en bicicleta solo. Sé que no es fácil, estamos aprendiendo también a andar en bicicleta, todavía no la soltamos, pero yo voy detrás de ella y me agito hasta el momento de decirle ya, aquí vamos a dejar, porque no la hemos soltado. Pero debe de llegar un momento en que esa flecha debe ser lanzada. Mientras tanto, el acompañamiento es tan importante. Y qué difícil es acompañar de una forma sensible en medio de sus necesidades, como lo decíamos en un principio. Ser muy sensibles en medio de sus cambios, en medio de sus cambios psicológicos, en medio de sus cambios físicos. Los que tienen adolescentes o preadolescentes lo van a entender bastante bien. En esta temporada de cuarentena tuvimos la oportunidad de ver esta serie Ain with an E. Es una serie que está basada en unas novelas, en unos libros canadienses de una niña huérfana que es adoptada por 2 granjeros hermanos, un hermano y su hermana. Y la adoptan y la empiezan a criar. Entonces la niña es muy elocuente, es una niña de pelo pelirroja con muchas pecas y ella viene de una historia muy difícil de vida. Entonces la serie planta todo el crecimiento de esta pequeñita Ain, desde que es una niña que llega a la granja, aquel pueblo, hasta que ya es una señorita que está en el colegio. Pero la serie él marcaba ese crecimiento y yo recordaba mucho los cambios. Julie se reía mucho porque es una serie más enfocada a las niñas, a las mujeres, pero todo el crecimiento que tienen nuestros niños, y lo hacía de una forma muy, muy divertida, muy gráfica, con música, con imágenes, una producción muy bonita. Pero mientras la mirábamos nos dábamos cuenta los cambios que vivimos mientras éramos niños adolescentes. En un momento Ain estaba encantada de vivir en aquel lugar, con sus padres que las adoptaron, y en la noche se quería morir porque se sentía tan fea por su cabello rojo, porque alguien le dijo que su cabello estaba rojo, ¿no? Y luego en otra charla están platicando después de que hicieron un bailable en el pueblo, la primera vez que tienen un contacto con los niños, y después de bailar se juntan a platicar y una de ellas dice: yo no quiero tocarlos porque quizás ya voy a estar embarazada, y empiezan las niñas a platicar cómo es que alguien se embaraza.
y de repente llega la niña con su mamá y le empieza a preguntar qué se siente dar un beso. La mamá toda frustrada va con su amiga que tiene 9 hijos y la amiga le dice: ¿sabes qué? Yo le daba unas nalgadas y unos buenos azotes para que se les quitaran esas ideas. Y la mamá de la pequeñita Ain decía: no, ¿cómo? Eso es extraño, pero esa es una realidad. O sea, la realidad es que hay tantos cambios físicos, psicológicos en estas edades, que la sensibilidad que tengamos para acompañar de una forma asertiva, efectiva, van a ser vitales. Los cambios son gigantescos y ellos están desarrollando una identidad que será marcada. Y es ahí que como padres tenemos esa responsabilidad de buscar la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios para acompañar a nuestros hijos hacia su madurez con amor, con firmeza, sin distraernos de ello. Desde los 6 a los 12 años quizás se viven todos estos cambios, pero es vital comprenderlos. Recordar también cuando fuimos más jóvenes, poner en sus zapatos, pero identificar que en algún momento los estamos acompañando para soltarlos y que cuando los soltemos, su identidad, la fortaleza emocional sea tan fuerte que puedan enfrentarse a los desafíos que tienen. Y quizás en la Biblia no hay consejos en particular. Cuando tu hijo te haga esta pregunta, tú dile eso, porque es sabiduría la que necesitamos para responder, para vigilar, para estar al pendiente. Mientras ellos están creciendo, mientras sus cambios están sucediendo, ser asertivos para estar ahí con ellos. Doy gracias a Dios porque cuando estaba creciendo yo me asustaba mucho en mis cambios físicos. Hace algunos años todavía esta parte de la sexualidad no estaba tan fuerte. La educación en nuestra escuela no era cero de sexualidad, muchos cambios ni los entendíamos. Yo a veces me despertaba sonrojado, me despertaba temeroso, con dolores que sentía a veces en mis partes íntimas. Y me recuerdo una noche que fui con mi papá y le digo: papá, ¿qué está pasando? ¿Qué siento? Y que se sentara él, que me explicara los cambios que estoy viviendo. Era revelador porque nos hace íntimos. El estar cerca mientras estamos cambiando, el que nuestros padres estén cerca mientras estamos ejerciendo esos pasos, nos hace íntimos a ellos. Y esos lazos van a garantizar una adultez más segura en nuestra identidad. Y el consejo es ese: estar observando, tener el entendimiento y pedir la sabiduría a Dios para acompañarlos mientras los cambios están sucediendo. Y entonces va a llegar el momento en que nuestros hijos sean lanzados. Y un tercer elemento, y que con este elemento estaríamos cerrando esta instrucción acerca de los niños en proceso de transición, es el amor. Es generar un ambiente de amor y de aceptación. Y yo quiero retomar algo en particular. Yo sé que el amor se expresa de diferentes maneras en diferentes etapas. Yo puedo llegar con las niñas ahorita y expresarles el amor con un abrazo, con un beso, y le digo: te amo, Nahara, te amo, Kaeli, y les puedo expresar mi amor supliendo sus necesidades. Hay formas de expresar. Pero conforme vamos creciendo como seres humanos, como que nos vamos separando un poquito de nuestros padres. Al principio son nuestros héroes, después ya vemos todos sus errores que tienen y hay una separación. En ese estrés de separación, creo que a veces es cuando el padre se aleja del hijo, o la interpretación de que el hijo quiere a sus padres lejos. Al dar un mensaje de esa forma a los padres, entonces los padres dicen: ok, ¿quieres tu espacio? Entonces me mantengo de este lado, y dejamos de transmitir amor. Y sé que es complicado, pero es cuando nuestros hijos quizás más nos necesitan.
necesitan el amor y aceptación. Porque ¿quién más puede amar a un hijo tanto que un padre? Lo vemos en los dichos, ¿no? O sea, este hijo solo su padre lo aguanta, ¿no? O sea, ¿quién más puede soportar los lloridos de un niño berrinchudo? ¿Quién más puede soportar las imperfecciones de un hijo sino un padre? Y aquí el problema a veces no es que el padre no ame al hijo. Aquí a veces el problema es que como padres no sabemos cómo hacerle ver al hijo que ahí sigo y que ahí estoy. ¿Cómo le demuestro y cómo él entiende que está el amor de papá? Porque está este estrés de tolerancia, de límites, de dificultades en la relación padre-hijo, que en algún momento ese estrés lleva a separación. No se comprende cuándo es un límite y cuándo uno está siendo intolerante. A veces no se comprende cuándo es necesario dejarlo, o cuándo es necesario todavía apretar tuercas o no dar rienda suelta en alguna necesidad o en alguna situación de nuestros hijos. Entonces ese estrés a veces lo que hace es separarnos. Y no es que como padres no estemos amando a nuestros hijos. Y quizás tú que estás viendo también eres un hijo que dices, yo creo que ya mi papá ni me ama. O sea, yo ya le he hecho tantas cosas malas que ya mi papá ya ni me pela. Yo creo que están enojados conmigo. El otro día, imagínense a Kaeli con sus bracitos diciendo, ya me voy porque aquí nadie me entiende. Nada, nos volteamos a ver Yuli y yo como que nadie le entiende. Ahora imagínense más grandes, cuando están todas esas crisis de relación, de identidad, de fe. Si en el hogar no se está recibiendo el amor que esa persona necesita, lo va a buscar en cualquier parte. La aceptación la va a buscar en cualquier círculo, porque de eso se trata en nuestra sociedad, ser aceptados y tener nuestra identidad. Un consejo que aprendíamos en el grupo Vida, que estamos viendo algunos temas de ser padres, y uno de los consejos es: identifica, papá, cuál es el lenguaje de amor de tu hijo. ¿Qué es el lenguaje que lo hace sentir amado? No el tuyo, porque a veces nosotros somos muy dados a expresar el amor como a nosotros nos gustaría que nos expresáramos. Si a mí me gustan mucho los abrazos, en particular a mí me encanta tener un toque físico, pedirle a Yuli un abrazo, un beso, que me mire a los ojos y yo me siento amado. Entonces yo a veces puedo pensar que esa es la forma que se debe de amar a mi pareja o a mis hijos. Entonces un consejo que aprendíamos era: ¿qué le hace sentir amado a él? ¿Sabes? ¿Has identificado qué es lo que le demuestra a tu hijo que lo amas? Aunque él quiera que estés ausente de algunas situaciones, que él pueda saber que estás ahí. Porque al final de cuentas, cuando nosotros, yo pienso ahorita como adulto, que mis padres fueron tan imperfectos, quizás él muchas veces tan injustos, pero yo pienso hacia atrás y yo digo, ellos me amaban. Quizás cometieron errores, pero ellos me amaban y me lo hicieron saber, y hasta ahorita es congruente su amor. Porque cuando somos adultos y cuando la flecha ha sido lanzada, entonces ese sentido de identidad y de propiedad va a venir a nuestra mente. Recuerden el pasaje del hijo pródigo. No conocemos la historia antes de que el hijo decidiera partir, pero pareciera ser que el hijo no partió porque el padre no lo amara. Él partió porque él quiso irse. Pero en algún momento, cuando estaba allá con esos puercos cuidándolos, con esa hambre en su estómago, cuando estaba viviendo, cuando su flecha estaba viajando, él se sentó y pensó: en la casa de mi padre no estaría pasando hambre. ¿Por qué lo decía? Porque eso pasaba. Esa fue su memoria. En la casa de mi padre me amaban. En la casa de mi padre tenía todo para mi bien. ¿Qué hago afuera? Y esa relación que tenía con el padre, dijo: voy a ir hacia mi padre,
pediré perdón a mi padre, aunque no merezco ser su hijo, voy a ir. Y eso le permitió regresar a la casa del padre. El padre no lo había dejado de amar incondicionalmente, y eso quizás nadie lo entiende. De afuera podemos escuchar y podemos decir: ¿cómo haces eso? ¿Cómo permites eso? Yo no sé de qué manera es el amor de un padre incondicional, pero del que podemos aprender es de nuestro Padre Dios, que nos ama de una manera incondicional. Y ese amor que Él nos muestra a nosotros nos llena de identidad, nos llena de fuerza, nos llena de fortaleza para salir a nuestro mundo, para salir en las necesidades, para salir a los desafíos y decir: hey, yo tengo un Padre que está cuidándome, que me ama, que me ha dado lo necesario. Nos dota de esa identidad. Y creo que nosotros como padres podemos reflejar a Dios a través de nosotros. A veces nuestros hijos quizás no tienen un encuentro con nuestro Padre Dios, pero nosotros podemos ser una imagen, podemos permitir que ellos comprendan el amor de un padre al ser padres que aman incondicionalmente. Tendrá sus desafíos, tendrá sus pormenores, tendrá esas líneas grises en las cuales debe haber aceptación o tolerancia, y en las cuales no hay tolerancia y hay firmeza. Cada quien lo viviremos con la sabiduría de Dios, pero que al final de nuestros días, cuando nuestros hijos lleguen a su adultez, en nuestro corazón quede la dicha de decir: yo lo amé y él tuvo el amor que necesitaba y lo supe expresar. Y creo que ese es el desafío que tenemos nosotros, de saber expresar el amor y que ellos lo comprendan. ¿Qué responsabilidad tenemos en nuestra formación? ¿Qué responsabilidad tenemos en el acompañamiento? ¿Y qué responsabilidad tenemos en amar? Y yo sé que Dios nos dota de ello. No somos los únicos padres que hemos estado en la tierra, ni vamos a ser los únicos que quedaremos, que es los últimos. La formación de ser padres está por todas las generaciones, y yo sé que la gracia de Dios nos puede ayudar como guerreros a formar esas flechas, para que en algún momento, cuando la flecha dense el blanco, nos sintamos tan gozosos y podamos decir: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Nuestros hijos nos necesitan y nosotros necesitamos de nuestro Creador para acompañarlos a un destino de gloria. Me gustaría que orar por cada uno de nosotros como padres en las diferentes etapas en las que estamos, y le pidamos su sabiduría y su entendimiento. Gracias, Señor, porque tú eres un padre y no nos has mandado a la guerra sin los elementos de un padre. Tú sabes lo que es ser padre. Ayuda a cada uno de los padres que me están escuchando, incluyéndonos a nosotros, para que podamos acompañar a nuestros hijos en ese proceso de transición, hasta que podamos presentarlos, si tú nos das la oportunidad, perfectos delante de ti, con una plena madurez. Dios me los bendiga y que sigan pasando un hermoso tiempo con toda su familia, lleno de amor, de risas, de formación, de acompañamiento y de su gracia y su sabiduría. Amén. Estaba yo en las sombras, escondiéndome. Ahí me viste tú, me tomaste.
pronto me encuentro en ti. Me encuentro en ti. Quebraste y todas mis barreras, entraste hasta lo más profundo de mi ser. Inevitable. Estaba yo en las sombras, escondiéndome. Ay, me viste tú, me abrazaste, me reparaste y de pronto me encuentro en ti. Me encuentro en ti. Quebraste y todas mis barreras, entraste hasta lo más profundo de mi ser. Inevitable. Estaba yo en la sombra,